¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, de la Vuelta a España. Empezamos. 42 segundos, 43, ¿dónde estás? Tercera y última gran vuelta por etapas, la carrera de casa, la Vuelta a España, que se presenta con un recorrido muy atractivo, donde ahora lo veremos, cualquier día puede pasar de todo, y en este vídeo, en esta entrega, os vamos a hablar y a contar, repasar las 21 etapas, y luego habrá otra entrega en la que hablemos de los favoritos, porque esa es otra, la cantidad y calidad de corredores que van a estar en esta presente edición de la Vuelta a España. Salimos desde Barcelona, llegaremos a Madrid después de más de 3.100 kilómetros de recorrido, y ahora lo vemos, pero etapas para los sprinters hay 3, 4, llanas hay 4 aproximadamente, 2 contrarrelojes, una por equipos y una individual, 25 kilómetros la individual, pero va a marcar mucho, ahora lo vemos, y muchas llegadas en alto, algunas de más entidad, como el Tourmalet, y otras con menor nombre o de menor entidad, pero que pueden ser igual o más decisivas, incluso que el propio Tourmalet o el propio Angliru. Empezamos en Barcelona. Primera etapa, contrarreloj por equipos, casi 15 kilómetros, 14 kilómetros de recorrido, recorrido urbano, totalmente llano, 60 metros de desnivel positivo. Salimos desde la Barceloneta y llegaremos, bueno, transitaremos por el centro de Barcelona. Y jornada para marcar las primeras diferencias, jornada para, bueno, pues empezar la carrera. Lo que era antes un prólogo, pues lo que es un prólogo, pero un poquito más largo. Nos vamos a la segunda etapa, ya sí aquí con miga. Salimos desde Mataró, serán 183 kilómetros, tendremos un puerto de segunda categoría en el kilómetro 67, yo creo no va a ser importante para la general, veremos si para la carrera. Nada más salir hay un puerto de tercera categoría, que ahí se puede hacer la fuga. Bueno, veremos. Primeros momentos de la carrera, complicado que se haga la fuga, se superan, por cierto, los 2.600 metros de desnivel positivo. Bueno, una jornada complicada para que se haga la general, por supuesto. A la llegada también hay una pequeña trampa. Bueno, veremos si puede ser una oportunidad para los sprinters, veremos. No, yo creo que estamos muy pronto para ver una fuga, veremos segundos espadas. Veremos qué pasa, quizás primera oportunidad para el sprint, pero ya digo, no es muy clara. Tercera etapa, vamos con la tercera jornada, en este caso 159 kilómetros, más de 3.400 metros de desnivel positivo y primera gran jornada de montaña. Nos vamos hasta Andorra, salimos desde Súria, nos vamos hasta Andorra, el primer puerto puntuable de primera categoría. Colldordino se corona después de 17 kilómetros en el 138. Puerto oficialmente tiene 17 kilómetros al 5% de pendiente media, pero hay que contar que vamos a empezar a ascender prácticamente en el kilómetro 170 aproximadamente, con lo cual van a ser 60-70 kilómetros de ascensión continua, aunque las rampas más duras empiezan más adelante. Luego rápido descenso del Colldordino y sin apenas descanso subimos hasta Arinsal, en este caso 8 kilómetros al 8% de pendiente media. Así que tercera jornada, llegada a Andorra y primera etapa para los favoritos, para los hombres de la general, para los escaladores y para hacer diferencias. Además, viendo lo que viene un poco después, que bueno, pues será un poquito más llevadero, sí que podremos ver algún movimiento, aunque todavía estamos pronto en la carrera, pero sí que ya podremos empezar a ver algún primer movimiento, a intentar marcar las pautas. Así que muy pronto, ya en la tercera etapa, viviremos un gran final en alto. Cuarta etapa, cuarta jornada. Nos vamos a Tarragona, 185 kilómetros, salimos desde Andorra, 1.800 metros de desnivel positivo. Hay que decir que prácticamente toda la etapa es más o menos llevadera, algún repecho, 2 puertos de tercera categoría en la parte final, pero prácticamente vamos descendiendo hacia la costa, ¿no? Así que esos 2 puertos de tercera categoría, 9 kilómetros al 3,7, 4 kilómetros al 5,6%, creo, y además viendo cómo es el resto de la etapa, son bastante asequibles para los sprinters, así que llegada a Tarragona creo que viviremos, no sé si primera o segunda, dependiendo de lo que pase
el día de Mataró, en esa llegada, que no va a ser tan sprint porque se llega a Montjuïc en esa segunda etapa, que no lo hemos dicho cuando hemos hablado de la segunda etapa, pero no es tan clara porque, ya digo, se llega a Montjuïc, así que creo que esta cuarta etapa, esta llegada a Tarragona, puede ser, sí, ya la primera oportunidad para los sprinters. No van a tener muchas, así que no la pueden dejar escapar. Nos vamos con la quinta etapa, 187 kilómetros entre Morella y Burriana, 2.300 metros de desnivel positivo. Hay que decir que en la primera parte de la etapa tenemos dos ascensiones que no puntúan, pero que podrían puntuar perfectamente. Luego un terreno ahí incómodo, no termina de ser llano, tampoco termina de ser favorable. Ese puerto de segunda categoría, 11 kilómetros al 3,9%, collado de Íbola, y ya a partir de ahí sí que todo un poquito más rodado o más favorable, excepto una pequeña cota camino de la línea de meta en Burriana, ¿no? Día de nuevo que si lo pasan los sprinters esa cota de segunda categoría, y creo que pueden tener opciones de pasarlo, van a tener su segunda opción consecutiva, su segunda victoria de etapa consecutiva, pero hay que ver si lo pasan los sprinters y qué sprinters pasan esa cota, ¿no? Siempre habrá equipos que querrán poner un poquito más dura la carrera, bueno, endurecer un poquito el ritmo, bueno, pero se me hace complicado que una etapa como esta llegue una fuga. Si sobre todo los equipos de los sprinters quieren amarrar la etapa, ¿no? Y no van a tener muchas más oportunidades, y las siguientes vendrán ya después de la montaña, así que es una muy buena oportunidad para los sprinters. Sexta etapa, 184 kilómetros entre el Val de Buissó, Observatorio de Javalambre, en este caso 4.000 metros de desnivel positivo, jornada prácticamente monopuerto, porque es verdad que tenemos dos puertos de tercera categoría, sí, en la primera parte de la etapa, pero bueno, luego terreno para endurecer, terreno para gastar fuerzas, pero hasta esa ascensión a Javalambre no tendremos ya un puerto de entidad, ¿no? Ni puntuable ni de entidad, así que jornada podemos decir monopuerto, 11 kilómetros al 7,8% en una nueva jornada para que los hombres de la general se den batalla. Y aquí ya sí que con las piernas un poquito más entonadas, con la carrera un poquito más en marcha y un poquito más kilómetros recorridos, sí que será un momento importante para la carrera, esa ascensión a Javalambre. Después de Andorra, segunda oportunidad para los escaladores. Nos vamos con la séptima etapa, 213 kilómetros, una de las más largas, la segunda más larga. La más larga es la penúltima en Madrid, pero 1.100 metros de desnivel positivo, en una jornada que además empieza en Utiel, termina en Oliva. La primera parte es favorable, aunque hay algún repecho, pero es favorable, y la segunda parte, a partir del kilómetro 120 aproximadamente, 125, la carretera es prácticamente llana, así que esta sí que es una oportunidad clara que no se le va a escapar a los sprinters, no se le va a escapar porque no pueden, porque si quieren ganar etapas no pueden. Así que séptima etapa para los sprinters. Si entramos ya en el segundo fin de semana de la carrera, octava etapa, octava jornada, 165 kilómetros, y finalizamos en Chorret de Catí, 3.600 metros de desnivel positivo, una jornada que empieza en Denia, empieza en la costa, iremos ascendiendo primero un puerto de segunda categoría, va a ser un inicio totalmente llano, así que un inicio muy rápido, puerto de segunda categoría para hacer la fuga y de hacer una fuga de mucha calidad después de una gran pelea. Después de este puerto, muy poco descenso, se sigue subiendo, un puerto de tercera categoría, luego ya a partir del ecuador de la etapa se nos acumulan otros dos de segunda categoría y ese final en Chorret de Catí, ¿no? La ascensión de 3,8 kilómetros al 11,5% y rapidísimo descenso, y además muy cortito, 2-3 kilómetros tiene ese descenso, así que además muy cortito. Jornada esta, la de Chorret de Catí, para ver, puede ser propicia para ver por delante una fuga, y si no hay gente peligrosa para la general, que esa fuga tenga sus opciones de victoria, y por detrás ver pelea entre los hombres de la general. Yo creo que entre los hombres de la general va a haber pelea, más que por los ataques que puedan venir, por las rampas, esas rampas del 11% que van a generar diferencia, y ese rapidísimo descenso
que va a poner un poquito más de pimienta. Y cerramos la primera semana, novena etapa, 185 kilómetros, entre Cartagena y Caravaca de la Cruz, casi 3.000 metros de desnivel positivo. Hay que decir que vuelve a ser una jornada monopuerto prácticamente, porque en el kilómetro 60 sí se corona un puerto de primera categoría, 12 kilómetros al 5%, pero bueno, kilómetro 60, muy pronto en la etapa, aquí no va a haber movimientos. Veremos si hasta ahí llega la fuga, eso sí, veremos si hasta ahí llega la pelea por la fuga y tenemos 60 kilómetros de lucha encarnizada por la escapada del día. Y luego ya un terreno, bueno, pues más o menos Comanche, antes de llegar a Caravaca de la Cruz. La ascensión oficialmente tiene 8,2 kilómetros, pero lo mismo que nos pasaba en Andorra, empezamos ascendiendo en el kilómetro 150 prácticamente, aunque ya digo, lo oficial tiene 8,2 kilómetros, con rampas del 5% de pendiente media y con rampas puntuales del 9-10%. Así que una ascensión a Caravaca de la Cruz muy dura, que de nuevo hará diferencias en la clasificación general antes del primer día de descanso y antes de irnos a Valladolid. Cogemos, supongo que cogerán el avión para irse de Murcia a Valladolid, 25 kilómetros en la etapa número 10, contrarreloj individual, 25,8 kilómetros para ser más exactos, jornada totalmente llana, crono más o menos urbana también, porque va por las calles de Valladolid, excepto un pequeño tramo que sale un poco de la ciudad, crono urbana, crono donde hay muchas rectas para rodar y que es muy favorable para especialistas. Hay al inicio de la crono a una pequeña ascensión de 500 metros al 7%, que alguno, bueno, como gaste muchas fuerzas ahí, luego igual lo paga, pero ya digo, crono no sé si corta, pero creo que va a marcar diferencias y creo que va a hacer muchas diferencias o más diferencias de las que podemos prever, así que ojo, porque va a ser un día clave, muy clave en la general, sobre todo en esa pelea que se presume entre Primo Roglic y Remco Evenepoel. Nos vamos a la siguiente jornada número 11, salimos desde Lerma, nuevo final en alto, 2.200 metros de desnivel positivo, salimos desde Lerma, nos vamos hasta la Laguna Negra, en una jornada también prácticamente monopuerto, subimos a 6,5 kilómetros al 6,7% de pendiente media, esa es la ascensión a la Laguna Negra, está muy cerquita de Lagunas de Neila, así que para los asiduos a la Vuelta a Burgos es un final más o menos parecido, no exactamente igual, pero de las mismas características. Ojo a este día, porque el peligro de este día, más que la ascensión, va a ser el posible calor, en esa zona aprieta mucho el calor, y vamos a venir de un día de descanso y de un esfuerzo contra el crono. Cambiamos la posición para la crono, volvemos a cambiar la posición, esas van a ser las claves, que no hay descanso, no hay un día de transición, digamos, antes de enrolarnos en la Laguna Negra y anteriormente la crono. Así que ojo, porque van a ser dos esfuerzos consecutivos muy diferentes entre ellos y esto puede ser la clave de la carrera. 12ª etapa. Nos vamos a Zaragoza, 152 kilómetros, salimos desde Olvega, en este caso sí que hay una pequeña cota que ni siquiera es puntuable en el kilómetro 110, pero en este caso sí que es una jornada clara para los sprinters. Llegada a Zaragoza significa llegada de velocistas, así que hemos tenido grandes velocistas llegando por esa zona, así que vamos a ver, será, ya digo, otra gran oportunidad para los sprinters, de las poquitas que van a tener, y después de haber pasado la montaña y, bueno, la crono, en este caso un poquito más llevadera para ellos, pero ojo, porque si sopla el viento, el cierzo, creo que lo llaman por Aragón, y creo que no sois gente de Aragón, así que nos podéis confirmar si es el cierzo, el que sopla por el mes de septiembre, agosto-septiembre, o solamente lo reservéis para los meses de verano. Día que si el viento da ese permiso para los sprinters. 13ª etapa, 13ª jornada, 135 kilómetros, volvemos a pelearnos la general en una segunda semana que va a ser brutal. 4.200 metros de desnivel positivo, nos vamos hasta el Tourmalet, pero ojo porque esta etapa
135 kilómetros, es corta pero matona. No tiene un tramo de descanso. Empezamos con un puerto de tercera categoría, el Portalet, 4,4 kilómetros, salimos desde Formigal al 5,4%. Aquí se puede hacer la fuga, pero no creo que aquí se haga una fuga definitiva. Primero, por la pelea que va a haber, va a ser tremenda, y luego por la escasa distancia. No creo que en 4 kilómetros se forme una fuga como la que podemos tener el día del Tourmalet, ya con diferencias en la general y equipos pudiendo jugar tácticamente. Y a partir de ahí nos vienen 30 kilómetros de un largo descenso, donde también es complicado que se haga la fuga. Así que jornada, ojo, porque nos podemos plantar en el kilómetro 30 sin fuga, con ya solamente 3 puertos por delante y con 100 kilómetros por delante en una jornada en la que la batalla puede ser espectacular. Una vez que hagamos el descenso, que lleguemos a Larans, nos vamos hasta el Col de la Vix, que francés, como he perfeccionado mi francés. Nos vamos hasta el Col de la Vix, 16 kilómetros al 7%, luego un descenso que, bueno, tiene una pequeña cota, pero el descenso también hasta Spandels, primera categoría, 10,4 kilómetros al 8%, descenso rápido y la ascensión al Tourmalet. Ojo, es la tercera vez que vemos este año el Tourmalet, lo vimos en el Tour de Francia masculino, puerto de paso, lo vimos en el Tour de Francia femenino, final de etapa, y lo vemos en la Vuelta a España, final de etapa, pero ojo, la vertiente no es la misma que hemos subido en el Tour, tanto masculino como femenino. En este caso, la vertiente es el otro lado, la otra parte, ¿no? Son 18 kilómetros al 7,4%. ¿Cuál es más dura? Bueno, las dos para mí son duras, pero quizás desde este lado sea un poquito más uniforme. Bueno, veremos. Ojo, porque ya digo, es la otra vertiente y es un día en el que puede saltar todo por los aires. Veremos qué pasa, pero es una jornada que sobre el papel es de las más atractivas. Nos vamos al siguiente día, siguiente etapa, 14ª, 157 kilómetros, volvemos a tener el día de montaña, volvemos a tener final en alto, volvemos a tener 4.500 metros de desnivel positivo. Saldremos desde Francia con un recorrido lo mismo, 47-50 kilómetros, llanos, siempre irán en leve ascenso, pero prácticamente llanos, 50 kilómetros donde puede haber una pelea inmensa por la fuga y donde no se haga la fuga, la escapada. Subiremos a Orcer, 11,6 kilómetros al 8,3%, luego rápido y largo descenso para subir la RAU, 15 kilómetros al 7%, de pendiente media al 7-8% de pendiente media, luego rápido descenso, subimos un pequeño puerto de tercera categoría y si aquí la carrera está rota, tenemos un tiempo, una zona de valle, unos kilómetros antes de llegar al puerto final a Larra. Bueno, pues tenemos un valle que si tienes gente que te ayude va a ser muy bueno. Así que también a ver cómo juegan aquí tácticamente los equipos. Ese final en Larra, 9,4 kilómetros al 6,3% de pendiente media. Así que de nuevo, jornada para los hombres de la clasificación general. Y ponemos el punto y final a esta segunda semana, a esta decimoquinta etapa, de 158-59 kilómetros, camino de Lecumberri, salimos de Pamplona, la primera parte es, bueno, tiene sus cotas, es un poquito más llevadera, no tiene puertos puntuables, pero sí tiene sus cotas. Luego tendremos ese puerto de tercera categoría, y luego ya, de tercera categoría, y luego ya en la parte final, segunda categoría, 2 puertos de segunda, o doble paso por el puerto de segunda categoría de Zuarrate. Creo que lo pronuncio bien. Bueno, 6,3 kilómetros al 5,1%, el segundo paso se hace a 8 kilómetros de meta, el segundo paso es bonificado, reparte bonificaciones para los hombres de la general, pero esta sí es una etapa que tiene más pinta, después de todo lo que hemos pasado, que se la puedan dejar a una fuga, a una escapada de mucha calidad. Segundo y último día de descanso y nos vamos camino de la última semana, nos vamos al norte, bueno, seguimos en el norte, pero nos vamos a Cantabria, 16ª etapa, desde Liencres hasta Vejes, 120 kilómetros, una jornada, bueno, llana.
ya no cántabro, ya no de la costa de Cantabria, una jornada que, bueno, pues irá pasando, se meterá hacia el centro, hacia el interior hasta Torrelavega, pero bueno, luego iremos por Suances, Santillana del Mar, todo lo que es la costa cántabra. Luego, una vez que lleguemos a Unquera, nos volvemos a meter hacia el interior, en este caso ya de Asturias, para ver ese final en Vejes, 5 kilómetros al 8,8%, un pequeño muro para finalizar esta 16ª etapa, esta primera jornada, donde creo que los hombres de la general, a no ser que se forme una fuga de calidad y que no estén interesados en echarla abajo, creo que los hombres de la general, si quieren, pueden darse batalla, pero ay amigo lo que espera, ay amigo lo que viene. 17ª jornada, 125 kilómetros, salimos desde Ribadesella y nos vamos al Alto del Angliru. La primera parte de la etapa, los primeros 67-70 kilómetros son más llevaderos, entre comillas. Luego tendremos un puerto de primera categoría, 6 kilómetros al 8%. Aquí se puede empezar a hacer las primeras castigo, más que diferencias castigo. Subiremos el Alto del Cordal, en este caso 5,7 kilómetros al 8,5%, rápido descenso, y a partir de ahí llega el Angliru, 13 kilómetros al 9,5%, pero ya conocéis todos el Angliru, rampas imposibles del 13, del 14, del 15 y del 20%, y bueno, pues un puerto donde más que las diferencias lleguen por ataques, van a llegar por diferencias de ritmo, así que un puerto que poca presentación necesita y una jornada para decidirse cosas importantes. Y al día siguiente, penúltima jornada prácticamente de montaña, 18ª etapa, 179 kilómetros, más de 4.600 metros de desnivel positivo, con final en la Cruz de Linares, pero ojo, porque la primera parte de la etapa ya tendremos un puerto de segunda categoría, 5 kilómetros al 7%, luego subiremos San Lorenzo en el ecuador de la jornada, 10 kilómetros al 8,5%, servirá para desgastar y bueno, pues hacer un poco ese trabajo, largo descenso, un puerto más de tercera categoría y ese doble paso por esa doble ascensión al puerto de la Cruz de Linares, 8,3 kilómetros al 8,5%. En esta parte final precisamente es donde se podrán marcar en este doble paso las mayores diferencias entre los hombres de la general y veremos si se atreven, si se lanzan desde el primer paso y buscan ser un poquito más agresivos, sobre todo viendo cuál será el siguiente día, 177 kilómetros en la etapa número 19 entre La Bañeza e Íscar, una jornada que no supera los 1000 metros de desnivel positivo, así que una jornada, si el viento respeta, para los sprinters en lo que va a ser, y en la última semana ya o es muy fuerte el viento o es muy difícil ver esa, sobre todo además viendo lo que nos quedará en la última etapa de montaña, así que en teoría entre La Bañeza e Íscar, gran sprint, penúltima oportunidad para los sprinters y jornada clarísimamente para que sea un poquito de transición entre los hombres de la general antes de ese final en esa etapa número 20 en la Sierra de Guadarrama. Salimos de Manzanares del Real, vamos hasta Guadarrama, 208 kilómetros y ojo porque es una etapa sin apenas descanso, total suma más de 4.300 metros de desnivel positivo. Ya de salida esa ascensión al Portazgo con 10 kilómetros al 3,4%, pelea brutal seguro por la fuga, seguro que vemos aquí juego táctico de los equipos porque además es un terreno para ello y luego ya llega esos puertos que se van a ir encadenando, ¿no? El puerto de la Cruz Verde, 7 kilómetros al 5%, luego todos ellos de tercera categoría, Luego La Escondida, 8,8 kilómetros al 4,2%. Luego subiremos Santa María de la Alameda, 5 kilómetros al 5,6%. A continuación, y sin prácticamente descanso, el Alto de Redondo, 3,9 kilómetros al 6,2%. Aquí se vuelve a pasar por Robledo de Chavela y eso quiere decir que volvemos a afrontar ese tríptico, ¿no?, de puertos. La Escondida, Santa María y esa ascensión a Rovedondo, esa ascensión también de tercera categoría, volvemos a pasar por Robledo de Chapela y ascendemos, en este caso volvemos al puerto de la Cruz Verde y ya en ese Alto de San Lorenzo del Escorial, 4,5 kilómetros al 6,6% de pendiente media. Así que una jornada
donde todos son puertos de tercera categoría, pero en total no sé si hemos contado 8 o 9 puertos cortitos, eso sí, pero para jugar tácticamente, para lanzar la carrera, para, bueno, hacer una emboscada en cualquier sitio. Así que jornada muy larga, jornada donde creo que apenas no va a haber descanso y donde vamos a ver que, ya digo, muchas alternancias tácticas. Veremos también cómo llega la carrera, ¿no?, en ese punto, pero los ingredientes, sin tener un gran puerto de montaña, los ingredientes de esta jornada es espectacular y se puede hacer una similitud con lo que vimos de aquella manera, ¿no?, pero con lo que vimos en Galicia el día de Mos, el día de famoso abandono de Miguel Ángel López y todo lo que pasó en aquella etapa, ¿no? Así que también tenemos a Bernal por aquí. Así que, bueno, un poco lo que pasó en aquella jornada y ya cerramos la Vuelta a España en Madrid, 100 kilómetros, 101 concretamente, o 100,700 metros, 100 kilómetros 700 metros para ser más exactos, en una jornada totalmente llana, circuito de la Castellana que ya conocemos todos, en este caso 9 vueltas también a este circuito. Salimos del hipódromo de la Zarzuela para coronar al corredor que vista de rojo y al campeón de esta Vuelta a España. Una Vuelta a España que hablaremos de la participación en otro capítulo y que, bueno, pues en cuanto al recorrido se presenta como siempre muy atractivo, ya lo dijimos en Barcelona en su momento. Por allí estaremos también en varias etapas de esta Vuelta a España, así que recorrido muy atractivo, recorrido donde puede pasar de todo, con esas 4 oportunidades para los sprinters, veremos si se fabrican alguna más, y con etapas, esa crono que va a ser decisiva, y con etapas en las que hay grandes puertos, hay puertos más muros, digamos, y hay otros puertos que son más clásicos, ¿no? Así que una vuelta con todo tipo de terrenos, y hay incluso de las jornadas llanas, sobre todo el día de Zaragoza, día para el viento. Así que veremos qué pasa, Hasta luego.